Bienvenido a Arsis Tech Academy, a la serie de cursos de Data Center Designer, al curso de servidores virtuales y Cloud Cubes. Lo que vamos a ver ahora es cómo, utilizando un cliente Windows, podemos acceder mediante SSH al servidor virtual Linux que tenemos en Data Center Designer. Vamos allá. Vamos a ver, ahora sí, cómo acceder utilizando el protocolo SSH a nuestro servidor virtual. En este caso, el cliente va a ser un Windows. Y desde este Windows vamos a abrir una terminal remota, una terminal contra el servidor virtual, utilizando SSH. En versiones anteriores a Windows 10, Windows no disponía de ningún cliente SSH preinstalado en el sistema y para utilizar SSH debíamos descargarnos programas de terceros, como por ejemplo PuTTY. A partir de Windows 10, Microsoft incorporó un cliente SSH dentro del propio sistema operativo, de forma que no tenemos que instalar ningún programa de terceros si lo que queremos es conectarnos vía SSH a un servidor. Lo único que tenemos que hacer es utilizar el comando SSH, introducir el nombre de usuario, y el servidor al que queremos acceder. Podemos utilizar su IP o su DNS. En este caso voy a utilizar la IP, la puedo consultar en Data Center Designer seleccionando el servidor, yéndome a la pestaña Network y ahí me va a aparecer la IP. Así pues, quiero conectarme al servidor 85.215.229.49 como usuario root. Eso es lo único que tengo que teclear para poder conectarme desde mi ordenador Windows al servidor virtual que recuerda es un Linux Ubuntu 22.04. Pero si ejecuto esto, SSH me da un error. ¿Qué error me está diciendo? Me está diciendo que no tengo permisos. ¿Por qué es esto? Esto es porque cuando creamos el servidor le especificamos una clave SSH. Solo se podía acceder a este servidor desde máquinas que tuvieran la clave SSH correspondiente. La clave SSH que subimos en Data Center Designer son las claves públicas y las puedes consultar en cualquier momento a través de la opción Management Resources SSH Keys. Aquí, por ejemplo, puedes ver la clave SSH servidor 1 que creamos cuando añadimos el disco duro a nuestro servidor. El contenido de este fichero es el contenido de la clave pública SSH. Yo tengo en mi máquina Windows, tengo tanto la clave pública como la necesaria clave privada. Las puedes ver ahí. De hecho, si miramos el contenido del fichero id subrayado ed25519.pu, puedes observar cómo el contenido de este fichero es exactamente lo que introdujimos como contenido de la clave SSH en Data Center Designer. Esto es porque en Data Center Designer subimos las claves públicas. Las claves privadas no se suben nunca a Data Center Designer. Están solo en las máquinas clientes. La idea entonces es que solo aquellas máquinas que dispongan de la clave privada correspondiente a la clave pública subida a Data Center Designer van a poder acceder a la máquina. En este caso, la clave privada es este otro fichero, que es completamente distinto en contenido al fichero de la clave pública. Pero esta clave es la clave privada correspondiente a la clave pública anterior. La pregunta entonces es, ¿por qué SSH me está dando un error si yo efectivamente tengo el fichero de clave privada en mi máquina? Eso es porque por defecto SSH busca esos ficheros de clave privada en directorios específicos y yo lo tengo en esta carpetilla de /arsis que no es ninguna de las carpetas que busca por defecto SSH. En este caso simplemente tenemos que utilizar el modificador "-i" para indicarle a SSH dónde está la clave privada que queremos utilizar. Observa, la clave privada. SSH se conecta con la clave privada, la que no sale nunca de mi máquina. Se va a verificar que esta clave privada es la que corresponde con la clave pública que contiene la máquina y si esto es así, la máquina nos va a dar acceso. Sí, pues ahora de nuevo indicamos que queremos conectarnos como root en la misma máquina de antes, 85.215.229.49 y automáticamente estamos dentro del servidor. Observa que ahora esto es un terminal de Ubuntu. Estoy dentro del servidor remoto y puedo ver el contenido del disco y, lo más importante, he accedido como root. Con lo cual, a partir de ahí, puedo hacer cualquier tarea administrativa sobre este servidor. Un detalle, no me ha preguntado la contraseña. ¿Por qué? Porque
La autenticación vía SSH sustituye a la autenticación por usuario y contraseña. La mera posesión de la clave privada me autoriza a mí a entrar en esta máquina como usuario root. Por lo tanto, a la que lance el comando SSH, se verifica que efectivamente la clave privada se corresponde con la clave pública y en este momento se me da acceso, sin necesidad de preguntarme ninguna otra credencial como una contraseña. A partir de ahí yo tengo acceso completo al servidor y opero como si estuviese delante de él. Entonces, este es el mecanismo preferido para acceder a servidores remotos, mucho más cómodo que la consola que viene en Data Center Designer, por varios motivos. Primero, porque estoy utilizando mi propia aplicación de terminal, que seguramente va a ser mucho más completa que un emulador de terminal web que está en Data Center Designer. Además, no requiero de acceso al portal, sino que simplemente abro mi aplicación de terminal, lanzo un comando SSH y ya puedo operar con el servidor.